de lleno, hermanos, a la reflexión del día de hoy, que está en el libro de Juan. Está en el libro de Juan. Ustedes saben que yo no soy un gran cantante ni corista, así que no me pidan hacer esas cosas. Todos tenemos dones distintos dentro del reino del Señor. Y sabemos que lo medular que los une es el amor en Cristo. Así que vamos de lleno. La reflexión del día de hoy se llama Los 7 yo soy de Jesús. ¿Sí? ¿Por qué los 7 yo soy de Jesús? Estos 7 yo soy yo los saco del libro de Juan. Son 7 postulados que Jesús declaró en su momento y el evangelista Juan los dejó reflejados, los dejó en su libro con una intencionalidad muy particular. Y eso es lo que queremos conversar el día de hoy. Permítanme acompañarlos en este camino de los 7 yo soy de Jesús. Primero vamos a partir hablando del libro de Juan, que es un libro que, según algunos teólogos, la fecha en la que se escribió Juan fue entre el 50 y el 70 aproximadamente. Otro fue después del año 85 después de Cristo. Juan menciona muchos términos particulares que el evangelio, por ejemplo, de Mateo, Marcos y Lucas no los menciona. Siempre que usted escuche la palabra sinópticos, se refiere a Mateos, Marcos y Lucas. Cada vez que se hable de los evangelios sinópticos, son esos primeros 3. Y Juan se deja aparte, puesto que usa figuras literarias aparte, puesto que tiene una intencionalidad similar, pero a un público objetivo distinto, y a la vez usa recursos literarios un poco diferentes a los recursos que utiliza Mateos, Marcos y Lucas. Con el transcurso de los años y el estudio de la bibliología, sabemos y podemos tener claridad que el primer evangelio que se escribió fue el de Marcos. Y desde la fuente de Marcos se afirma el libro de Mateos y Lucas para seguir escribiendo y complementan. Hay muchas de las historias que están en Marcos que se repiten en Mateos y en Lucas. Pero eso responde a que ellos se apoyaron del trabajo de Marcos, del Evangelio según San Marcos, y complementaron y enriquecieron el texto. Volviendo al Evangelio de Juan, este tiene distintos valores agregados. Y aquí permítanme compartirle algunos puntos diferentes que tiene el Evangelio de Juan. Según algunos biblistas, el inicio y el término del libro de Juan fueron agregados años posteriores, al terminar de compilar y al terminar de escribir y de redactar sus escritos. Hubieron acciones cronológicas que Juan no plasmó como otros evangelistas. Otro dato muy interesante es que la intencionalidad y el público objetivo al cual Juan le escribe es para 2 comunidades en particular. Una es para una comunidad de judíos celosos de la sana doctrina, y la segunda es para una comunidad de gentiles y samaritanos que recién se habían convertido al cristianismo. Y esto es muy interesante. Tiene esta dualidad Juan de escribirle a un público ya judío, ya conocedor, y también escribirle a un público gentil, pagano por así decirlo, samaritano, de otras culturas que se estaban convirtiendo al cristianismo. Y esta dualidad de tener doble intencionalidad en el mensaje de Juan se ve claramente desde Juan 1:1, cuando Juan es textual para escribir que en el principio era el verbo y el verbo era Dios y el verbo era con Dios. Según la rama de los idiomas y del griego bíblico, la palabra original utilizada para verbo era logos. En el principio era el logos. El logos era con Dios y el logos era Dios. Y esta idea es muy interesante porque en el contexto del primer siglo ya existían influencias filosóficas griegas. Ya habían corrientes de pensamiento griegos, en los cuales ya se preocupaban y ya se preguntaban por cuál era el origen de todas las cosas. Cuál era el origen de todo lo creado, cuál era el origen del universo y todo lo que vemos. Ya podemos ver ahí vestigios de la necesidad intrínseca del ser humano de buscar un creador y de buscar respuestas. Las escuelas filosóficas de la época, algunas de las corrientes filosóficas postulaban que el logos, que la palabra, que el conocimiento, que este mundo de las ideas era la creación de todo lo que existía.
Juan parte de una manera muy misionera al utilizar las primeras palabras de su libro, al decir que en el principio era el Logos. Con esa frase, Juan ya estaba siendo intencional en captar un público gentil, un público que no era judío, un público que probablemente era muy influenciado por las corrientes filosóficas. Al decir que el Logos, el verbo, estaba con Dios y que el verbo era Dios, ya era algo muy potente, muy profundo para la época. Juan tiene una doble intencionalidad. También al esas primeras palabras ser dirigida a una comunidad de judíos ortodoxos, una comunidad de judíos celosos por la ley, que aunque sus primeras palabras sean en el principio, ese enunciado es muy poderoso, porque a un judío que conoce el Antiguo Testamento, a un judío que creció escuchando los relatos orales del Génesis, en el principio, su mente vuela de inmediato al Génesis. O sea, cruza elementos culturales, cruza elementos filosóficos, cruza elementos del Génesis, de la creación, para demostrar la gloria de Dios y para reflejar la deidad de Cristo. Juan también en su libro y a lo largo de sus hojas ocupa mucho el concepto, y es uno de los evangelistas que más ocupa el concepto del reino de Dios. Lo entretenido del libro de Juan es que ocupa el concepto del reino de Dios no tanto futurista o post-mortem o al finalizar nuestra vida, sino que ocupa el concepto del reino de Dios aquí y ahora. Y eso lo vamos a ver en muchas partes del libro. A medida que vayamos avanzando en sus hojas, y eso va a quedar ahí tarea, a medida que usted vaya avanzando en las hojas de Juan, va a ver muy constante ese patrón de que el reino de Dios no es futurista, no es una escatología futura, no es un término de todas las cosas al final de la época, sino que el reino de Dios ya se está implantando en el aquí y en el ahora. También Juan, esta posible explicación de que el reino aquí y ahora es por un mensaje de consolación a esta comunidad pagana, a esta comunidad samaritana, a esta comunidad de gentiles que recién se había incluido a las filas del cristianismo. Entonces el mensaje principal a los primeros lectores era infundirles ánimo, decirles: señores, el reino de Dios está aquí y ahora, aunque están siendo perseguidos, aunque están siendo acorralados, aunque están siendo quizás cuestionados, el reino de Dios está con ustedes. La tesis que queremos conversar y compartir el día de hoy es sobre los 7 yo soy de Jesús, que Jesús narra aquí en el libro de Juan. El autor se propone demostrar a los lectores, y en la tesis que vamos a conversar, vamos a narrar, incluso si pueden complementar con algún comentario sería súper rico, podemos leerlo aquí en vivo, sería súper sano, podemos tener ese training, ese feeling. Juan busca demostrar que Jesús efectivamente fue hombre, pero también busca demostrar la deidad de Dios. Y esto lo podemos ver a través de dos postulados. Cuando comienza el libro Juan, parte con un paquete de señales, con un paquete de milagros, por así decirle, que parte implantando como verdad. Por ejemplo, vamos a leer, permítanme acompañarle a algunos pinceladas, solo pinceladas. En Juan capítulo 2, del versículo 1 al 11, Juan relata la historia de cómo Jesús convierte el agua en vino. En capítulo 4, versículo 46 al 56, cura a la distancia a un hijo de una persona noble que estaba a punto de morir. En el capítulo 6, del versículo 1 al 15, alimenta a una muchedumbre, a mucha gente, a más de 5.000 personas, con unos cuantos panes y unos pocos pececillos. Un paréntesis, ese pan de cebada no era el que comía la gran alcurnia de la sociedad, sino que la cebada era la harina, por así decirlo, que ocupaban las familias más vulnerables de la época. Entonces Juan parte su libro, sus primeros capítulos, con este paquete de demostraciones, de señales, de milagros, por así decirlo, en los cuales eran acciones que eran imposibles que las hiciera alguien que fuera solamente humano. Esas acciones eran imposibles sin la intervención sobrenatural del Padre, para una demostración de que Jesús no solo era un hombre, sino que era la máxima revelación que Dios había traído a la tierra. Era Dios mismo con nosotros, encarnándose en nuestras realidades. El segundo paquete
que vemos que Juan pone y propone en su libro para demostrar esta tesis que estamos conversando, que es la deidad de Jesús, son los 7 yo soy. Y esto es muy entretenido porque recordemos que una de las primeras cosas que dije es que un público objetivo, un grupo de primeros lectores del libro de Juan, eran estos judíos ortodoxos, eran estos judíos de la sana doctrina y muy celosos del texto bíblico, muy celosos de las costumbres, muy celosos de la doctrina. Entonces, que Jesús haya utilizado intencionalmente 7 veces el yo soy para referirse a cualidades que él ejercía es muy interesante. Eso de inmediatamente transporta al lector del primer siglo, lo transportaba al Antiguo Testamento. O sea, en otras palabras, lo que probablemente Jesús estaba tratando de decir, estaba tratando de comunicar y estaba demostrando es que él no solamente había sido enviado por el Padre, sino que era enviado y era con el Padre. Era Dios mismo en la tierra. Eso inmediatamente nos transporta al yo soy, a Éxodo, cuando vemos la historia de Moisés y Dios se le revela, Jehová mismo se le revela en la zarza. También uno de los títulos que más se utilizó para referirse a Dios en el libro de Isaías es el yo soy. Jesús usa este título para identificarse con el Dios, por así decirlo, del Antiguo Testamento, que no eran separados, sino que era una continuidad, sino que era la revelación de Dios, Él mismo caminando y pisando aquí con nosotros. En el capítulo 6, versículo 25 del Evangelio de Juan, vemos el primer yo soy. Dice, yo soy el pan de vida. En el capítulo 8, versículo 12, vemos el segundo yo soy. Jesús diciendo, yo soy la luz del mundo. En la tercera parte de los 7 yo soy de Jesús, lo vemos en el capítulo 10, versículo del 7 al 9, vemos a Jesús diciendo, yo soy la puerta de las ovejas. La cuarta es en el capítulo 10, versículo 11, Jesús diciendo, yo soy el buen pastor. La quinta la vemos en el capítulo 11, versículo 25, diciendo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. Capítulo 14, versículo 6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y la última y la séptima yo soy de Jesús, lo vemos en el capítulo 15 del texto de Juan, del versículo 1 al 5, Jesús diciendo con sus palabras, yo soy la vid verdadera. Y aquí hay un elemento conductor que quiero tomar de estos 7 yo soy, que es algo muy interesante y que ya estoy caminando para desembocar en la reflexión final. Los judíos de esa época comían el pan todos los días, comían el pan de la cebada constantemente. O sea, no era extraño que Jesús ocupara un elemento como decir yo soy el pan de vida, sino que era algo normal, cotidiano. En el contexto histórico, según algunos biblistas, las noches y la luminosidad en la Palestina del primer siglo era muy mala. Entonces no era extraño y era algo contextual la necesidad de luces, de lumbreras. Y Jesús dentro de ese contexto dice, señores, yo soy la luz del mundo. Dentro del contexto del primer siglo, muchos de los oficios que se llevaban a cabo era la función de pastorear ovejas. Era el rol de pastorear. Entonces, para alguien de la Palestina del primer siglo, hablar de pastores de ovejas no era nada nuevo, era algo contextual. Y dentro de ese contexto Jesús dice, yo soy la puerta de las ovejas. Yo soy, inclusive, ni siquiera yo soy un pastor de oficio que obtengo remuneración por eso, sino que Jesús dice, yo soy el buen pastor, que inclusive estoy dispuesto a dar mi vida por las ovejas. No soy un obrero asalariado, sino que doy en vez de entregar, entrego mi vida. Debido a que el contexto de la Palestina del primer siglo era muy común que una de las bebidas, uno de los jugos, uno de los líquidos que se ingería, era el jugo de uva,
era normal que hubiesen vid, era normal que hubiesen parras, era normal que hubiesen uvas. Y dentro de esos elementos culturales, habituales, que uno podía ver en el diario vivir, Jesús dice: yo soy la vid verdadera. Y ahí quiero desembocar. Jesús no solo está realizando afirmaciones llamativas, sino que en cada una de estas 7 afirmaciones está corroborando y está afirmando la misma divinidad del Padre que está presente, pero no como los elementos de los dioses griegos o estas corrientes filosóficas lejanas del más allá en el mundo de las ideas, sino que Jesús aterrizó su mensaje a cosas cotidianas, a cosas que todos podían entender. Cuando Jesús hablaba, era porque Dios hablaba. Las cosas que le importaban a Jesús son las cosas que le importan a Dios. Las obras que hizo Cristo son las obras que el Padre le encomendó, le permitió y lo acompañó. La revelación para nosotros, lo máximo que Dios nos puede dar, es entregarse a Él mismo. Lo máximo que Dios nos puede dar no son bienes materiales, sino que es precisamente que conozcamos a Dios. Esta es la salvación, dice Juan, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. No es tener algo o poseer algo, no es ganar algo o perder algo. La vida eterna es vivir en función de la persona de Cristo, en vivir en función del mensaje del resucitado. Preguntas para nosotros en esta época, para los seguidores de Jesús del siglo XXI, hoy 26 de mayo del 2020. Si nuestro máximo modelo de vida, la persona de Jesucristo, utilizó elementos culturales, filosóficos, redimió la cultura utilizando elementos de las corrientes filosóficas de la época, ¿cómo estamos haciéndolo nosotros para aterrizar el Evangelio a nuestros cercanos? ¿Qué cosas podemos hacer para que el mensaje del Evangelio sea más comprensible a nuestros vecinos? ¿Qué cosas podemos hacer para que el mensaje del reino de Dios sea comprensible para todas nuestras familias? ¿Qué cosas podemos hacer para que con quienes vivimos en nuestras realidades cotidianas? La tesis del Evangelio de Juan: Dios es 100% humano y 100% divino. Que esa realidad también pueda ser en nosotros hoy, aquí y ahora. Abrazar nuestra espiritualidad no solo desde la mística y desde un mundo de las ideas, sino abrazar nuestra espiritualidad desde lo cotidiano, incluso desde nuestros defectos. Abrazar nuestra espiritualidad tomados y bajo la mano de Cristo, aún incluso desde nuestras humanidades, en donde Jesús está presente. Dijo: yo estaré con ustedes todos los días de su vida hasta el fin de los tiempos, a pesar de nuestros contextos espirituales y a pesar de nuestras humanidades. Dios está con nosotros en nuestros altos y en nuestros bajos, en nuestros valles más profundos y los días de máxima felicidad, comprensión. Está con nosotros cuando tengamos dinero, y también estaré con ustedes cuando no tengan dinero. Que el Dios nos ayude a ser maduros y a comprender y a leer con madurez ciertos textos bíblicos. Que Dios pueda estar en la posición que corresponde en nuestra vida, en la posición de Dios. Que podamos leer ciertos textos bíblicos y podamos entenderlo con la madurez de que ser cristianos no necesariamente es un boleto en el donde nada nos va a pasar y en donde estamos eximidos de todo mal que nos vaya a ocurrir aquí en la tierra. ¿Cuántos pastores, cuántos líderes, cuántos misioneros quizás pasando por enfermedades? Y uno dice: ¿pero cómo? Si son hijos de Dios. Bueno, es que la promesa de Dios fue estar con nosotros, no que nada nos vaya a pasar. Si bien hay textos
en Salmos sobre todo, y uno de los, yo creo que uno de los textos más leídos estos días con todo lo que está pasando es el Salmo 91. Tengamos la madurez de acercarnos a esos textos, entendiendo sus contextos, entendiendo quién los escribió, hacia qué público fue escrito y cómo los podemos interpretar e interpelar para nosotros. Tengamos la madurez de que Jesús va a estar con nosotros. De hecho, siendo honestos con el texto de Mateo, que dice, yo estaré con ustedes y el que busca al Padre en lo secreto, yo lo recompensaré en público, dice nuestra Biblia, la Reina Valera, la Reina Valera 60, pero al momento de irnos a ese mismo texto, en el libro de Mateos, a otras versiones más antiguas, hay algo muy interesante y muy rico, en Mateo 6, dice, yo estaré con ustedes, el que busca al Padre en lo secreto, yo lo recompensaré, y termina. No habla de la recompensa pública. Miren, busquen el texto de Mateos capítulo 6 y compare la versión de la Reina Valera 60, compárelo con la versión, por ejemplo, de la Nueva Versión Internacional. Y hay algo muy rico, que en las nuevas traducciones textuales la recompensa pública no aparece. Entonces, ¿cuál es la recompensa? La recompensa es la misma compañía del Padre, de que Dios estará con nosotros hasta el fin, ya sea que tengamos éxito o ya sea que fracasemos. Recordemos, mensaje de Juan, los 7 yo soy, Jesús demostrando que Juan demostrando que la persona de Jesús es divina y aterrizando el Evangelio a realidades cotidianas. La pregunta para cerrar, ¿a quién tienes cerca que le puedes aterrizar el Evangelio de manera cotidiana? Creo que la misión de Dios está más viva que nunca y es tiempo de ser aterrizadores del Evangelio en nuestras realidades cotidianas. Un abrazo gigante. Oramos. Señor, te damos gracias por